En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hoy celebramos el domingo en el que en el Evangelio se nos habla de Jesús, el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas, aquel que guarda a las 99, busca a la descarriada, porque quiere nuestro bienestar. Él ha muerto y ha resucitado para rescatarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Vamos a dar gracias al Señor por el amor que nos tiene. Y como siempre, vamos a preparar nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios. Hoy quiero pedir especialmente por una persona, una mujer francesa, Marta Ale, que cumple 80 años. Vamos a pedir al Señor que la colme de gracia y bendición. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hace muchos años, cuando inicié como consagrado mi camino dentro de los franciscanos de María, en ese primer verano que abandoné mi casa, o la casa de mis padres en Alicante, y me vine a vivir con los franciscanos de María aquí a Madrid, con el padre Santiago y los demás chicos que estaban en la casa de formación, recuerdo que fuimos a pasar el verano a una casa a hacer ejercicios espirituales que teníamos alquilada a la diócesis de León, en el norte de León, ya lindando con Asturias, con esa comunidad autónoma, en la zona de Bavia, una zona de un altiplano que está a cerca de 1000 y pico metros, que en verano hace una temperatura fresquita, está muy agradable, y en invierno hace un frío horroroso. Y recuerdo cómo allí, cuando salíamos a pasear, además de ver vacas, que había muchísimas vacas lecheras y vacas también de carne, nos encontrábamos y nos cruzábamos con pastores que iban con sus rebaños. La vida del pastor es una vida muy dura. Estos chicos, eran normalmente personas jóvenes, venían desde el sur de España, desde Extremadura, donde en verano hace muchísimo calor, trashumaban siguiendo las cañadas reales hasta el norte de España, donde hace más fresquito y los pastos son más verdes, y pasan allí el verano. El pastor se preocupa de sus ovejas día y noche, y se preocupa no solo de que encuentren buenos pastos, sino que también se preocupa de su seguridad, porque en el norte de España, ahora menos, pero lo han reintroducido y empieza a haber más, hay lobos, y los lobos son aquellas aquellas fieras que atacan a las ovejas
y pueden matarlas. Y el pastor se preocupa de ellas de día y de noche. Esta imagen que Cristo utiliza, quizás para muchos que viven en las ciudades o que no conocen lo que es el pastoreo, no les diga mucho, pero es una imagen donde Jesús se identifica con ella porque el buen pastor se preocupa de la vida de sus ovejas. Es más, da la vida por ellos. Lo principal para el buen pastor es el bienestar de sus animales y día y noche dedica toda su vida, sus esfuerzos al bienestar de los mismos. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, que por nosotros, sin dejar de ser Dios, asume nuestra naturaleza humana para redimirnos, para salvarnos, porque se preocupa de nosotros, porque nos ama, entrega su vida para que nosotros podamos tener la vida divina, la vida eterna. Por eso creo que es importante que recordemos que la Iglesia, fundada por Cristo, tiene una única cabeza, que es Él. Él es la cabeza de la Iglesia, Él es el buen pastor. Pero ese buen pastor se sirve de personas a las que llama, que colaboran con Él en la obra de guiar a las ovejas. Esas personas que colaboran con Él son el Papa, los obispos, los sacerdotes, que no deben olvidar que no son los dueños del rebaño, son colaboradores del buen pastor y harán bien su tarea en tanto en cuanto sean fieles a la voluntad de Cristo, el buen pastor. El Papa emérito Benedicto XVI solía decir que la Iglesia no es la dueña del mensaje de la revelación, es la custodia. Es la que tiene que custodiar el mensaje para que se transmita de generación en generación sin tergiversar aquellas palabras que Cristo dijo, aquellas palabras que Dios dio en el Antiguo y Nuevo Testamento, revelándose a los hombres. Es como el conservador de cualquier museo, cualquier pinacoteca del mundo. Tiene como finalidad conservar la obra, no repintarla, sino sacar a relucir la luz, la belleza de esa obra cuando el pintor la pintó, cuando el escultor la esculpió. No tienen que rehacer la obra, tienen que custodiarla. Y esto es importante que no lo perdamos de vista, porque vivimos en momentos difíciles, donde se escuchan voces, incluso dentro de la jerarquía, que desdicen o que van en contra, no solo de la revelación de Dios a los hombres en el Antiguo Testamento, sino también de las palabras de Cristo. ¿Cuántas personas, obispos, sobre todo sacerdotes, dicen, la Iglesia dice, pero yo opino, en materia de contracepción, por ejemplo, si se pueden o no se pueden utilizar métodos no naturales para el control de la natalidad? ¿Y cuántos dan su opinión que está en contra de lo que dice la Iglesia, del magisterio auténtico de la Iglesia? ¿O cuántas personas dicen, sí, Cristo habló en contra del adulterio, pero claro, es que mis circunstancias o es que las circunstancias han cambiado de la sociedad? Tenemos que ser fieles a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el buen pastor y solo Él es el camino que nos lleva a la vida. Hace unas semanas, hace unos días, mejor dicho, os comenté cómo, ¿de qué sirve dar pastillas con efecto placebo? Sí, tú te tomas la pastilla pensando que sirve para algo, pero no sirve para nada, porque no tiene ninguna finalidad esa pastilla. No te va a curar. Tú piensas que sí, pero no te va a curar, porque no tiene ningún principio activo que te vaya a curar. Sí, te habrás quedado contento, pero la enfermedad avanza. Más pronto o más tarde morirás. Lo mismo pasa en la Iglesia cuando no somos fieles a la voluntad de Cristo, el buen pastor. Cuando nos arrogamos el derecho a decir cosas que la Iglesia nunca ha predicado, ir en contra incluso del magisterio eclesial, de la verdad revelada, tanto la revelada como la natural, y no pasa nada. Sí pasa.
no estamos colaborando con Cristo, el buen pastor. Estamos engañando a los débiles, a aquellos que necesitan la luz de la verdad, y nosotros, en lugar de darles esa luz de la verdad, esa agua viva, les estamos engañando, vendiéndoles o dándoles pastillas con efecto placebo. Solo si somos fieles a Cristo, solo si, de verdad, nos mantenemos en la verdad revelada y transmitida por la Iglesia, entonces y solo entonces estaremos colaborando bien con Jesús, el buen pastor. Estaremos sanando al que sufre. Porque ¿de qué te sirve vivir pensando que estás sano cuando estás enfermo? Ya lo decía Jesús. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que ir con los dos ojos al infierno. No se refería el Señor a que lo hicieras físicamente. El Señor no pide que te saques los ojos, ni que te cortes la mano o la lengua porque a veces criticas, o que te quites la cabeza porque a veces tienes malos pensamientos. El Señor lo que está pidiendo es que te esfuerces con la ayuda de la gracia de Dios y con tu esfuerzo, que luches por no tener malos pensamientos, por evitar hablar mal de los demás, que luches para intentar perdonar a aquella persona que no te apetece porque no te cae bien, que luches en definitiva por dejar que la luz de la verdad guíe tu vida e ilumine tus pasos. Pero si la sal se vuelve sosa, si los que hemos conocido a Cristo no damos testimonio de esa verdad que tenemos en el corazón, si no intentamos ser fieles a Él, sino que nos adaptamos al mundo, en el sentido de que pensamos, para tener mis iglesias llenas, tengo que adaptarme al mundo, a su mentalidad, he de vender la verdad con tal del éxito. Primero te equivocas, porque solo la verdad nos hace libres. Segundo, ese éxito que esperas obtener no lo vas a obtener, porque la gente necesita sanar, necesita la verdad, no quiere que le engañes. Y la realidad es que las parroquias, los movimientos que son fieles a Cristo, al magisterio de la Iglesia, a la verdad natural y revelada, tienen las iglesias llenas, tienen vocaciones. ¿Por qué? Porque la gente encuentra que su corazón vibra cuando se encuentra con Cristo. Pero cuando tú le dices que todo vale, ¿para qué va a venir a la iglesia? Eso ya lo encuentra afuera. Entonces te desprecia. Estás haciendo el bobo, estás siendo un ingenuo, aparte de un falsante. Porque estás siendo infiel a Cristo y no sirve de nada lo que estás haciendo. Seamos fieles a Cristo, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. ¿Por qué da la vida? Porque hay alguien que persigue a las ovejas. Es el demonio, es Satanás, es el ángel caído, es el príncipe de las tinieblas. Tenemos que luchar contra él. Y solo podemos luchar contra él, primero, siendo fieles a Cristo, intentando vivir nosotros la verdad del Evangelio. En segundo lugar, rezando, pidiendo al Señor que nos sostenga, que nos dé fuerzas, alimentándonos del amor de Dios. En tercer lugar, viviendo una vida intensa, donde cumplamos con nuestros deberes y obligaciones, intentando evitar caer en la desidia, en la pereza, en la mundanidad, como dice el Papa, de querer vivir como el mundo. Y si vivimos así, siendo fieles a la verdad, luchando por hacer oración, por alimentarnos de la verdad que es Cristo, y viviendo una vida intensa, una vida que sea una vida marcada por el Evangelio, entonces estaremos dando testimonio ante el mundo, ante ese mundo que necesita esa agua viva que es Cristo, que lo necesita aunque a veces no lo reconozca, pero cuando vienen los problemas, entonces se dan cuenta de que solo pueden poner su esperanza en Cristo. Han puesto su esperanza a lo mejor en la belleza, en el éxito material, en el triunfo humano. Y cuando vienen los problemas de la enfermedad o de esta crisis del coronavirus que estamos padeciendo, entonces se dan cuenta que todo eso es, como decía el Antiguo Testamento, vanidad de vanidades, y que solo Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Qué afortunados somos,
Qué afortunados sois, en especial vosotros, misioneros del agradecimiento, religiosos franciscanos de María y todos aquellos que han sentido la llamada de Dios a seguirle dentro de la vida religiosa y de la vida sacerdotal. Afortunados porque podéis colaborar con Cristo de una forma eminente, especial, siendo luz del mundo, siendo fieles a la verdad revelada, siendo buenos servidores de Cristo, el buen pastor. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos hoy nuestras plegarias a Cristo, que por su resurrección ha sido constituido Señor y Mesías, y el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y el resto de ministros, para que sirvan al pueblo de Dios, siendo fieles a la verdad natural y revelada. Roguemos al Señor. Pedimos también por el pueblo de Dios, para que sea obediente a Cristo el buen pastor, para que se deje iluminar por las enseñanzas de los ministros de la Iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por las víctimas del coronavirus, tanto los difuntos como los enfermos y sus familias. Roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que de una u otra manera están luchando por combatir la crisis sanitaria que estamos padeciendo, para que el Señor les ilumine y les dé fortaleza. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellas personas que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Y pedimos por nuestras comunidades parroquiales, por nuestras asociaciones y demás instituciones eclesiales, para que tengan vida, porque son fieles a Cristo el buen pastor y a la verdad revelada. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño, adquirido por la sangre de tu Hijo, pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia.